Capítulo 11. Tenemos problemas. Espacio aéreo sobre Amanoki, reino de Fen. 18 de agosto de 1938. El capitán Susanoo, de un escuadrón de dragones de viento de Gaara, volaba sobre la capital del país vecino, Fen. Hoy era un día especial, ya que Fen celebraba un festival militar que ocurre una vez cada 5 años. Gaara envió a 12 jinetes de dragón como gesto de cortesía. El festival reunía a oficiales militares de varias naciones para representar a sus respectivos países y presumir sus nuevas armas. Participaban en torneos deportivos entre diferentes grupos de soldados, y se exhibía armamento que iba desde cargadores de recámara hasta ametralladoras Gatling y artillería de campaña. Era una forma de ahuyentar a naciones hostiles mostrando sus armas relucientes. Las naciones civilizadas también fueron invitadas a participar y mostrar su arsenal, pero la mayoría, excepto Altaras, declinó. Después de todo, ser vistos con bárbaros era debilitante para su imagen, de ahí su rechazo. Susanoo observó el cielo para ver el festival desde arriba, y fue entonces cuando divisó 2 barcos interesantes. Las 2 naves grises eran más grandes que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Se trataba del Ig Mogami de la Armada Imperial Japonesa y el SMS Innsbruck de la Armada Austrohúngara. Eran más grandes que cualquier barco que Susanoo hubiera imaginado. ¡Qué deslumbrante!, dijo su compañero dragón de viento. Ciertamente hoy está despejado, hace un clima hermoso, respondió Susanoo. No me refería a eso, no es por el sol. Esos 2 barcos grises de abajo están emanando varias líneas de luz, radio, en muchas direcciones. ¿Luces desde los barcos? Yo no veo nada. Los humanos no pueden sentirlo ni verlo en absoluto. Los de nuestra especie usamos ese tipo de luz para conversar con nuestros hermanos lejanos. No puede ser visto ni sentido por el ojo humano desnudo. También las usamos para detectar si hay algo volando en los cielos además de nosotros. ¿Puedes ver dragones y detectarlos a lo lejos en el cielo? ¿A qué distancia puedes? Varía según cada dragón. Uno viejo puede sentir hasta los 210 kilómetros, pero en promedio, los dragones de viento regulares pueden sentir hasta 80 kilómetros o algo así. Sin embargo, me sorprende que las luces de esos 2 botes sean mucho más fuertes que cualquier cosa emitida por nosotros. No puede ser. Están usando una forma de contactar con un barco lejano sin usar magia. ¿Cómo pueden hacer eso? También pueden usar eso para detectar cosas en el aire más allá del rango visual. Habitantes de la Tierra, ¿qué son ustedes? La conversación continuó. SMS Innsbruck, aguas frente a la costa de Amanoki. 18 de agosto de 1938. Nota del autor. Los cruceros ligeros clase Salzburg de la Armada Austrohúngara se basan en la clase alemana Leipzig de la Kaiserliche Marine. La clase Salzburg, por decirlo suavemente, era una versión con armamento ligeramente superior a la clase Leipzig. Se ordenaron 7 barcos, actualmente 4 están en servicio activo y se espera que el resto se entregue para marzo de 1939 junto a otros buques recién ordenados. ¿Qué demonios son esas cosas?, preguntó el capitán Albert Brauchitsch. ¡Increíble! Volando sobre el barco había algo que los lugareños llamaban dragones de viento, emitiendo una mezcla de ondas de radio. Si se les consideraba aeronaves, su potencia era inusualmente alta. Esto desconcertó profundamente a los austrohúngaros, quienes descubrieron que las criaturas voladoras del Nuevo Mundo también podían emitir su propio radar para detectar objetos voladores. Inventos como el radar eran relativamente nuevos en Austria-Hungría. Recientemente se habían realizado pedidos de fabricación de radares a la corporación Siemens en Alemania. Costas de Amanoki, reino de Fen. 18 de agosto de 1938. Así que esos son los barcos de los habitantes de la Tierra. Casi parecen un castillo. Es ridículo que algo así flote en el océano. No puedo imaginar cuán grandes serán sus acorazados, además de que hay muchas otras naciones bajo la Sociedad de Naciones que poseen el mismo tipo de barcos, comentó el rey de la espada Xi'an. He estado en Parpaldía muchas veces, su majestad. Incluso su nuevo acorazado de hierro, el Dios 3, es mucho más pequeño que estos barcos y no está hecho totalmente de metal, añadió el capitán Magreb. Frente a ellos flotaban el Ig Mogami japonés y el SMS Salzburg austrohúngaro, errata del original, se refiere al Innsbruck. Francia y los otomanos planearon enviar sus propios barcos, pero tuvieron que retirarse debido a ciertas naciones.
Inicialmente, el gobierno japonés quería desplegar un crucero de batalla o un acorazado para demostrar el poder de Japón, así como una advertencia a cualquier nación hostil que hubiera puesto sus ojos en Fen, hermanos culturales de Japón, pero el primer ministro Fumimaro Konoe y otros oficiales militares prefirieron rebajar el tono, ya que un acorazado podría atraer atención no deseada. Por ello se envió un crucero pesado. Entonces, las torretas de los barcos comenzaron a girar hacia la fila de navíos desmantelados. Los oficiales militares de otras naciones detuvieron lo que estaban haciendo en ese momento y fijaron la mirada en el Mogami y el Innsbruck. Xian observaba los barcos a 5 kilómetros de distancia con su monocular de largo alcance especialmente instalado. Vio el humo surgir de los barcos y, de pronto, ¡boom! Todos los cañones de los dos cruceros dispararon simultáneamente, impactando de lleno en sus objetivos. Los proyectiles atravesaron los barcos de madera, que explotaron, y las 4 naves se hundieron rápidamente bajo las olas. Los espectadores militares quedaron mudos. Los cañones usados por estas personas desconocidas eran mucho más precisos, incluso más que la famosa artillería de Parpaldía. Xian también se quedó sin palabras. No tengo palabras. ¡Qué potente! El rey de la espada estaba asombrado. Su estado mayor militar, que dudaba de los poderes de las naciones de la tierra, ya no podía criticarlos. Armas como estas cambiaban por completo sus conceptos previos de guerra. Solo 2 barcos tenían el poder de aniquilar totalmente naves de casco tan robusto. Por lo que Xian había oído, estos 2 barcos se llamaban cruceros, y supo de naves mucho más grandes llamadas acorazados, que tendrían un poder devastador muy superior. Reanuden las conversaciones con ellos lo antes posible. Consigan que acepten un pacto de no agresión y, si es posible, adquieran más de sus armas o al menos obtengan garantías para nuestra independencia. Ordenó Xian. Cielo sobre Amanoki. 18 de agosto de 1938. En el cielo, 20 Wyvern Lords del Ejército de Vigilancia Imperial de Parpaldía volaban en formación. Se les había encomendado la misión de lanzar un ataque punitivo sobre Amanoki, la capital de Fen, especialmente durante un festival internacional. No solo desmoralizarían a los fenianos, sino que también servirían de advertencia a los países que desearan desafiar los intereses de Parpaldía. Cuando los agregados militares de otras naciones vieran las secuelas de tal ataque, sembrarían el miedo en sus tierras natales. Además, este ataque serviría como ejemplo de lo que sucede si alguna nación intenta desafiar a Parpaldía. 3 de los dragones de viento de Gaara detectaron a los Wyverns de Parpaldía. Como adolescentes tranquilos intimidados por gánsteres, los de Parpaldía miraron hacia otro lado con desprecio. Vaya, los mismos objetivos de siempre. Esperen un minuto, dijo el capitán del escuadrón mientras miraba hacia abajo para ver 2 barcos grises flotando en el mar, inusualmente grandes. Ignoren a los dragones de viento de Gaara y al palacio. Ataquen primero esos 2 barcos grises de abajo y tómenlos como sus objetivos. Así, los de Parpaldía cometieron el error masivo de tomar al Mogami y al Innsbruck como sus blancos, y se lanzaron en picado hacia el par de barcos. Ijin Mogami, frente a la costa de Amanoki. 18 de agosto de 1938. Señor. 12 lagartos voladores se lanzan en picado hacia nosotros. Ordenen a la tripulación ocupar los cañones antiaéreos y fuego. Gritó el capitán Ichiro Yamaguchi. Los cañones antiaéreos de 25 milímetros del Mogami abrieron fuego. En un arrebato de pánico, el capitán ordenó que los cañones principales dispararan también. ¡Bum! Ratatatatata. Los Wyverns en picado fueron tomados por sorpresa por el repentino contraataque del barco japonés. La tripulación, entrenada para fijar blancos aéreos, logró alcanzar fácilmente a los lentos Wyverns. Algunos eran lo suficientemente idiotas como para acercarse al rango de las ametralladoras. El cañón principal, aunque no era efectivo para impactar directamente a un Wyvern, era lo bastante potente como para desorientarlos y convertirlos en blancos fáciles para la artillería antiaérea. 1 a 1, los Wyverns fueron derribados como moscas. El Innsbruck infligió la peor devastación gracias a su gran dotación de cañones flak, que iban desde los 20 milímetros hasta los 88 milímetros, destrozando a los desprevenidos reptiles. Los espectadores desde el puerto estaban conmocionados. Nunca habían visto a un barco enfrentarse a más de una docena de Wyverns a la vez. Tales hazañas solo eran posibles para superpotencias como Mu, el Sacro Imperio Milicial o Leifor. Los barcos no sufrieron daños, salvo por las entrañas y la sangre de Wyvern que manchaban las cubiertas. Desde el puerto de Amanoki, el rey de la espada y sus ayudantes estaban más que aliviados, impactados.
No había duda. Los Wyvern Lords habían sido enviados por el Imperio Parpaldía. Para Fenn, expulsar a un escuadrón imperial de su territorio es muy difícil. Incluso un escuadrón entero de guerreros no puede hacer mucho. Solo ataques sorpresa con flechas cargadas de pólvora disparadas por balistas pueden causar daño, o el uso de armas legendarias como la flecha berserk del gran arco legendario, algo que solo una docena de personas en Fenn puede manejar. Era prácticamente imposible para cualquier nación bárbara derribar a un Wyvern Lord totalmente listo para la batalla. Los Wyvern Lords no solo son más grandes que los Wyverns regulares de las naciones incivilizadas, sino que tienen mayor alcance y bolas de fuego más letales. Cualquier nación bárbara que pudiera abatir al menos a uno podría estar orgullosa de su lugar en el mundo. Fenn no podía lograr tales proezas. Caballero de Wyvern Reckmeyer, Ejército de Vigilancia Imperial, Imperio Parpaldía. Lanzar un ataque punitivo contra Fenn. Era una orden que pensó que sería sencilla. Después de todo, ¿quién intentaría derrotar a un escuadrón entero de Wyvern Lords superiores del Imperio Parpaldía? Especialmente naciones atrasadas como Fenn, donde incluso si se unieran, los Wyverns saldrían ganando. Atacaron durante un festival militar porque querían que dicho ataque sirviera de ejemplo y recordatorio a las naciones bárbaras de que el imperio seguía siendo poderoso. El imperio quería aterrorizar a las naciones que se atrevieron a participar en un festival organizado por un país que los había enfadado. De ahí su ataque a los dos barcos. Sin embargo, en el momento en que intentaron atacar esas naves, fueron recibidos por una descarga de balas de luz, masacrando a sus camaradas como quien espanta moscas. Disparaban tan rápido que ni siquiera las nuevas ametralladoras Gatling imperiales podían igualar esa velocidad. Los cañones principales abrieron fuego y mataron a 3 Wyverns. Los cañones, incluso los avanzados de recámara del imperio, no son del todo precisos, especialmente no lo suficiente para dar a un blanco volante, y sin embargo, allí estaban. Reckmeyer pensó que los únicos capaces de infligir este nivel de daño eran las superpotencias, pero aquellas naciones consideradas inútiles para perder el tiempo masacraron a los Wyverns como si nada. Su Wyvern fue derribado, pero él sobrevivió y se aferraba a la vida en el mar agitado. Entonces, uno de los dos barcos grises, este con una bandera de una franja blanca en el centro rodeada por una franja roja arriba y abajo, con lo que parecía ser una insignia a un lado, le lanzó un salvavidas al que se aferró. Fue subido al barco y trepó por las cuerdas hasta la cubierta. Se encontró con 5 hombres apuntándole con sus rifles. «Ah, ustedes son los tipos que intentaron atacar mi barco». Su nación retrasada, ¿cómo se llamaba? Parley Padilla. O lo que sea, un nombre tan mierda que ni siquiera entra en mi boca. Sea lo que sea que intentaron hacer con sus lagartos voladores fue solo un truco, un ataque patético, de verdad, dijo el capitán Brauchitsch. Maldito bárbaro. ¿Cómo te atreves a insultar la gloria y el honor del poderoso Imperio Parpaldía? De todos modos, es ilegal arrestar a un caballero de Wyvern Imperial, ahora suéltenme. Ustedes malditos. ¿Está bien? Está bien. Suelta los berrinches que quieras, no tengo tiempo. Nos llamas salvajes mientras sus naciones son menos avanzadas y tienen menos modales que nosotros, ¿eh? Otto, ata a este hombre y échalo con el resto de los prisioneros, ordenó Brauchitsch. Enseguida, dijo Otto. No, por favor. ¡No! Flota Oriental, Ejército de Vigilancia Imperial, almirante. Perdimos comunicación con nuestros escuadrones de Wyverns. El almirante quedó atónito. ¿Qué demonios pasó allí? Preguntó el almirante Poquetoire. Poquetoire se sentía extraño. Esto no debía suceder. Horas antes, recibió órdenes personales de Carios, jefe del tercer departamento de Asuntos Exteriores, para atacar Fenn con los barcos de las fuerzas de vigilancia, pero esto lo dejó helado. Unos 25 barcos del ejército de vigilancia navegaban hacia las costas de Fenn para castigar a esos rebeldes que se atrevieron a desafiar el poder del imperio. También deseaba castigar a quienes se atrevieron a dañar a sus preciosos Wyverns. Sin que él lo supiera, un giro masivo le esperaba a solo 120 kilómetros, tras la niebla. Mientras tanto, en un castillo cerca de Amanoki, este día fue bastante inesperado. Resultó que von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores, acababa de enviar a los diplomáticos alemanes oficiales a Fenn, transportados por el crucero de batalla SMS Scharnhorst. Su llegada sorprendió a los oficiales austrohúngaros y japoneses, pero fue bienvenida.
Los alemanes lograron firmar varios tratados comerciales, turísticos y demás. Un grupo de oficiales alemanes, austríacos y japoneses esperaba en una pulcra sala del castillo. Honrados invitados de las naciones de Japón y Austria, les agradecemos sinceramente por ayudar a nuestra nación defendiendo su independencia y repeliendo a los atacantes hostiles de los cielos de la capital. El rey de la espada está inmensamente agradecido por su ayuda, dijo el capitán de caballeros Magreb. De nada, señor Magreb. Simplemente nos defendimos de los agresores. Después de todo, bárbaros con tal falta de modales y sin respeto por la neutralidad son los verdaderos bárbaros ante nuestros ojos. Nosotros, bajo las órdenes de nuestro emperador, prometemos todo nuestro apoyo y cooperación con su nación para defender su soberanía, dijo el diplomático japonés. Nuestra nación de Austria-Hungría también promete ayudar a su país en este momento de crisis. Nuestro gobierno está indignado por el ataque a un barco neutral como el nuestro y, por lo tanto, nos permitió ayudar en la defensa de Amanoki por el momento. Nuestros asesores militares en el terreno continuarán entrenando a su ejército de 50.000 hombres para defender su tierra cuando el enemigo desembarque tropas. Estamos sinceramente agradecidos por sus esfuerzos. Y en cuanto a la nación de Alemania, les agradecemos sinceramente por honrar al reino de Fen con una visita diplomática y ofrecernos un acuerdo comercial razonable y otras mercancías, continuó Magreb. No se preocupe, Herr Magreb. Su nación está en estado de guerra, y la nuestra no puede buscar vínculos oficiales sobre el papel, por lo que no podemos ser vistos activamente manteniendo diplomacia con una nación en guerra. Pero, dijo el diplomático alemán, pero tenemos permiso de Berlín para ayudarles si una amenaza inmediata se nos aproxima, es decir, la flota de invasión enemiga. Por lo tanto, solicitamos a los oficiales japoneses y austrohúngaros que permitan al crucero de batalla Scharnhorst unirse a la lucha. Esperen, ¿de verdad? ¿Su nación realmente hará eso por la nuestra? No tengo palabras, y una vez más, mi gratitud es infinita. Entendemos la magnitud de su generosidad. Parpaldía es un imperio brutal. Exigieron que les vendiéramos una región entera por una cantidad miserable de dinero, y como rechazamos su generosa oferta, la usaron como motivo de guerra. En el pasado, subyugaron rápida y brutalmente a las naciones que osaron desafiar su poder. Una vez conquistadas, las naciones víctimas son saqueadas, quemadas y violadas. Los hombres son vendidos como esclavos y las mujeres y niños usados para cosas indecibles por los soldados imperiales. Gracias por asegurar que tal destino no caiga sobre Fen, dijo Magreb. Los oficiales alemanes, austríacos y japoneses sonrieron y agradecieron antes de irse. Tomaron un bote de remos para llegar a sus respectivos barcos, ya que el puerto era demasiado pequeño para acomodarlos, especialmente al largo Scharnhorst. Señor, ¿sabe en lo que estoy pensando?, preguntó el diplomático alemán. ¿En subyugar a Parpaldía y convertirlos en nuestros títeres?, preguntó el diplomático austríaco. No, en atraer a todos los barcos de su ejército de vigilancia aquí y hacerlos pedazos. Además, si intentamos convertirlos en títeres, los británicos y franceses se pondrán celosos y probablemente repartan Parpaldía, tal como hicimos con Louria. La única diferencia importante es que Parpaldía tiene casi el tamaño de América, sin incluir sus colonias, explicó el diplomático alemán. Es un plan sólido, ciertamente, asintió el diplomático japonés. Los hombres subieron a sus respectivos barcos. El Scharnhorst, el Mogami y el Innsbruck zarparon. Flota Oriental, Ejército de Vigilancia Imperial. 19 de agosto de 1938. El almirante miraba con cautela a través de la densa niebla. Temía que el enemigo pudiera emboscarlos, ya que la bruma era ideal para ocultar barcos. También existía la posibilidad de chocar contra rocas marinas o incluso glaciares. Afortunadamente, contaba con 20 acorazados de hierro Dios 2, imaginen al MN Gloire, entregados a las fuerzas de vigilancia, que hasta hace unos años todavía usaban barcos de madera. Mientras observaba desde la cubierta, su primer oficial gritó: «Almirante. 3 barcos adelante». ¿Eh? ¿Solo 3 barcos? ¿Qué hay de aterrador en...? Vio 3 barcos tomando forma en la densa bruma. El barco líder era más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás, incluso más grande que los acorazados clase la Kasami 2 de Mu. Los 2 barcos siguientes, aunque más pequeños, seguían siendo mucho más grandes que cualquier nave de su flota. Entonces, sus torretas comenzaron a girar. ¿Eh? ¿Por qué nos apuntan? ¿Todavía estamos a casi 16 kilómetros?
Preguntó Poketoide. Sin embargo, lo que sucedería a continuación sacudiría al imperio hasta sus cimientos. Fin del capítulo 11. El link a la historia estará en la descripción.